Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto hablamos del sionismo. Hablemos de las confesiones a los palestinos. La confesión bajo coacción es central para las actuaciones contra los presos palestinos. Hasta 1981, un preso palestino solo podía ser juzgado sobre la base de su confesión personal, suficiente motivo para que las autoridades de la prisión le llevasen a los tribunales. Wasfi Hor Masri, que había sido juez decano bajo la dominación jordana y que defiende a muchos presos palestinos, ha declarado: en el 90% de los casos que tengo, el preso fue apaleado y torturado. Como muchos presos aguantaban la tortura y se negaban a confesar, se aprobó una enmienda del Estatuto Militar para permitir que los tribunales utilizasen como prueba central y en realidad única contra un acusado el hecho de que su nombre hubiese sido mencionado en la confesión de algún otro. Se considera prueba acusatorio válida el que aparezca el nombre de un acusado en la confesión de otro preso, y la acusación es definitiva si hay una confesión del propio acusado. Si un detenido niega ser culpable de un delito, llevan al juicio a oficiales de los servicios de inteligencia para atestiguar que el preso hizo una confesión oral a base de palos y electrocutaciones. El abogado palestino Mohamed Namek, al describir dos casos de este tipo, observó que negando los presos haber confesado oralmente, el tribunal acepta el testimonio de un funcionario de la policía como fehaciente. Todas las confesiones se escriben en hebreo, lengua que apenas sabe leer ningún palestino de los territorios ocupados desde 1967. No es su lengua. Cuando los presos se niegan a firmar alegando que no pueden leer hebreo, se ensañan con él. En el caso de Saladeh de Ramalak, el funcionario dejó la estancia y entraron dos hombres de paisano. Les dije que quería saber qué firmaba. Empezaron a pegarme, de manera que dije: vale, voy a firmar todo lo que queráis. Si no me vais a matar, aunque a lo mejor me matáis igual. En muchos casos, la declaración hebrea firmada por el preso no tiene relación alguna con el texto árabe que le habían enseñado a él. Esas confesiones empiezan invariablemente así: yo era miembro de una organización terrorista. Un miembro de la OLP o las organizaciones que la integra nunca utilizaría estas palabras. A pesar de que tales confesiones están en una lengua que no puede ser leída por los que las firman, los tribunales han establecido que las confesiones son irreversibles y constituyen prueba definitiva del delito en cuestión. O sea que todos presos con estas cuestiones. Es difícil establecer cifras exactas del porcentaje de detenidos, interrogados y eventualmente juzgados. No existen estadísticas públicas, pero la acumulación de informaciones de abogados y de documentos de la comunidad palestina evidencia que el número de palestinos sometidos a interrogatorio y tortura es enorme. Los abogados israelíes no vacilan en afirmar que la mayor parte de varones de más de 16 años han sido en uno u otro momento de su vida interrogados y detenidos durante periodos más o menos largos. En 1980, informaciones impresas en la prensa israelí estimaban que el número de palestinos encarcelados en uno u otro momento después de 1967 había llegado a 200.000. Recientemente, en aquellos momentos, los abogados elevaban la cifra hasta 300.000. ¿Y de aquellos que llegan a juicio? Pues mira, los que llegan a juicio son acusados la mayor parte de las veces de delitos políticos, claro, si han firmado lo que le han obligado, lo que incluye: 1. Quebrantar el orden público, categoría vaga que abarca cualquier acción que comporte un insuficiente sometimiento a los funcionarios israelíes. 2. Manifestarse. 3. Distribuir panfletos o pintar consignas. 4. Pertenecer a organizaciones ilegales. Son especialmente perseguidos los grupos que pretenden formar algún partido político palestino en el Israel de antes de 1967, como el HAT,
la tierra, que no apoyan explícitamente un Estado judío o representativos de organismos palestinos como el Comité de Guía Nacional, el Ligni Comité de Batani, en el margen occidental. Las organizaciones integrantes de la OLP se incluyen también entre las declaradas ilegales. Muchos jóvenes de los territorios ocupados que hacen huelgas, marchas, manifestaciones o asambleas son acusados de elaborar o lanzar cócteles molotov. Bueno, lo que lanzan son piedras. Un número significativo de gente son juzgados por posesión de armas, de piedras, asalto armado, con piedras, y formas de acción militar y sabotaje, con piedras. En realidad, muchos de los casos comportan una violación de las normas sobre contacto con el enemigo que afectan a cualquier organización considerada por la Fuerza Israelí de Seguridad como simpatizante con las aspiraciones nacionales palestinas. A los 10 años de la ocupación, más del 60% de los presos de Israel de antes del 67 y de los territorios ocupados desde el 67 eran palestinos culpables de delitos políticos. Claro, al final todos. Todos los delitos políticos violan las ordenanzas de emergencia de defensa de 1945 y la Ley de Seguridad del Estado, Relaciones Exteriores y Secretos Oficiales de 1967, lo que las convierte en delitos contra la seguridad. Los acusados de tales delitos políticos son juzgados por tribunales militares, tanto en el Israel de antes del 67 como en los territorios ocupados posteriormente. Los palestinos ahora ya ni los juzgan, ahora les cortan la cabeza. Los palestinos rara vez son juzgados por tribunales civiles. Hablemos de las ordenanzas de emergencia de defensa. Bajo estas ordenanzas, un comandante militar, normalmente el gobernador militar, puede, a discreción y sin supervisión judicial: 1. Encarcelar indefinidamente a la gente. 2. Prohibir viajes dentro o fuera del Israel de antes de 1967 y de los territorios ocupados desde 1967. 3. Expulsar permanentemente a un individuo. 4. Confinar a cualquier persona en su domicilio, localidad, aldea o ciudad. 5. Prohibir a cualquiera la utilización de sus propiedades. 6. Ordenar la demolición de casas. 7. Imponer vigilancia policial a cualquier individuo y ordenarle que se presente varias veces al día en una comisaría de policía. 8. Declarar cualquier área cerrada como zona de seguridad, sea una casa de campo familiar, un pueblo, un campamento de refugiados o unas tierras tribales. 9. Censurar los medios de comunicación, exigiendo que todos los artículos, folletos y libros sean aprobados y prohibiendo su distribución. 10. Registrar los domicilios y confiscar librerías enteras. 11. Prohibir que se reúnan 10 o más personas para discutir de política. Seguimos. Prohibir la afiliación a una organización. Los edictos militares añadidos a estas ordenanzas han proliferado hasta el punto de afectar a las minucias de la vida israelí, órdenes militares para el margen occidental. Se prohíbe también la plantación de tomates o berenjenas sin permiso escrito. Se prohíbe plantar cualquier frutal sin permiso escrito. Se prohíbe cualquier reparación de una casa o estructura sin permiso. Se prohíbe cavar pozos para conseguir agua potable o para el riego. Las ordenanzas de emergencia de defensa, dictadas primero por los británicos, ojo con los británicos también, para controlar a la población palestina dentro del mandato, fueron revisadas en 1945 y utilizadas por los británicos para controlar ataques armados a los soldados británicos por parte del Irgun y las Haganah, y para restringir la adquisición de tierras por los sionistas. En 1946 fueron condenadas por la Unión de Abogados Hebreos en los siguientes términos. Las facultades atribuidas a la autoridad por las ordenanzas de emergencia niega a los habitantes de Palestina los derechos humanos básicos. Esas ordenanzas minan los fundamentos de la ley y la justicia, constituyen una seria amenaza para la libertad individual y establecen un régimen de arbitrariedad sin ninguna supervisión judicial. Jacob Simpson Shapira, que más tarde se convertiría en ministro de Justicia del Estado de Israel y en una de sus máximas autoridades legales, proclamó: el régimen construido en Palestina sobre la base de las ordenanzas de emergencia de defensa no tiene paralelo en ninguna nación civilizada.
Ni siquiera en Alemania nazi había leyes así, y acciones nazis como las del Mayadic se realizaron contra el código legal. Solo en un país ocupado puede hallarse un sistema parecido al nuestro. A pesar de esas aseveraciones de destacadas autoridades de la jurisprudencia israelí, las ordenanzas de emergencia fueron incorporadas al sistema legal del Estado de Israel y han permanecido inalteradas desde la fundación de este en 1948 hasta ahora. La ironía es evidente. Las mismas ordenanzas caracterizadas por el futuro ministro de Justicia israelí como sin paralelo en ninguna nación civilizada y condenadas por los abogados sionistas por negar los derechos humanos básicos, fueron adoptadas como ley del país. Como subrayó Jacob Simpson Sapira, solo en un país ocupado puede hallarse un sistema parecido al nuestro. El pueblo palestino vive en un país ocupado, tanto en el Israel de antes del 67 como en Jerusalén Este, la margen occidental y la franja de Gaza. Hablemos del predominio de la tortura. El uso de la tortura en las cárceles israelíes ha sido objeto de extensas investigaciones. Pero bueno, luego mirando para otro lado. En 1977, el Sunday Times de Londres realizó una investigación de 5 meses. Las pruebas aducidas corroboraban que las torturas documentadas se habían producido a lo largo de los 10 años de ocupación israelí, desde 1967. El estudio del Sunday Times presentaba los casos de 44 palestinos que habían sido torturados. Documentaba prácticas de tortura en 7 centros, las prisiones de las 4 ciudades principales: Nablus, Ramallah, Hebrón y Gaza. El centro de interrogatorios y detención de Jerusalén, conocido como Complejo Ruso o Moscovilla, y centros militares especiales situados en Gaza y Serfat. La investigación llegaba a conclusiones concretas. Los interrogadores israelíes maltrataban y torturaban sistemáticamente a los presos árabes, y todo el mundo mirando para otro lado. Ponían capuchas y vendaban los ojos a los presos y les colgaban de las muñecas durante largo tiempo. A la mayor parte les golpeaban en los genitales o les vejaban sexualmente en otras formas. Violaban a muchos. A otros, o sea que también son gay la mayoría. A otros les aplicaban shock eléctricos. Metían a los presos en armarios, construidos es profeso de 60 centímetros de lado y una altura de 150 centímetros, con púas de hormigón en el fondo. Y los malos tratos, incluidas las palizas prolongadas, son universales en las cárceles y centros de detención israelíes. Tan extendida y sistemática es la tortura, concluye el Sunday Times, que no puede reducirse a la labor de policías maleantes que se pasean de las órdenes recibidas. Está sancionada como política deliberada y se hallan implicados todos los servicios de seguridad e inteligencias israelíes. El Shin Bet, equivalente al FBI, al Servicio Secreto de los Estados Unidos, informa directamente al gabinete del primer ministro. La inteligencia militar da cuentas al ministro de Defensa. La policía de fronteras vigila todos los puestos de control. Los hay en todos los territorios ocupados desde 1967, así como en las fronteras. La Stan forma parte del Departamento de Misiones Especiales. Hay una escuadra paramilitar asignada a las unidades de policía. Hablemos de los modelos de tortura en los territorios ocupados desde 1967. Cada centro de detención tiene interrogadores con preferencias evidentes. Los interrogadores del complejo ruso, Moscovilla, de Jerusalén, son partidarios de las agresiones a los genitales y de pruebas de resistencia, como aguantar una silla con los brazos extendidos y sosteniéndose en una sola pierna. La especialidad del centro militar de Sarafat es vendar los ojos a los presos durante largos periodos, asaltarles con perros y colgarles de las muñecas. La especialidad del Mayag es el ultraje anal. Ahí lo gays. La tortura con electrodos se utiliza casi universalmente. Fassi Abel Bahed Nigin fue detenido en julio de 1970. En Sarafat le torturaron y azuzaron perros contra él. Detenido de nuevo en julio de 1973, la apalearon en la prisión de Gaza. Zudir ad-Dibi fue detenido en febrero de 1970 e interrogado en Nablus, donde le azotaron y le apalearon las plantas de los pies. Le estrujaron los testículos y le manguearon con agua helada. Seth Adet
Saladek fue detenido en agosto de 1967 e interrogado en Moscovilla. Le metieron en el pene un recambio de bolígrafo. A Abed Ad-Sajili le tuvieron 16 meses en juicio. Con los ojos vendados y esposado en Moscovilla, fue apaleado por Naid Sabo, un judío iraquí, director del Departamento de Minorías. Hamid Abu Jabiz fue detenido en febrero de 1976 y retenido en Moscovilla. Fue apaleado en cabeza, cuerpo y genitales y obligado a tenderse en agua helada. Ihsan Atif al-Hamuri fue detenido en octubre de 1976. En la prisión de Hebrón, las autoridades organizaron su violación por un preso de confianza. ¡Ay, los gays! En febrero de 1967, Ramjan Odet fue detenida y llevada a Moscovilla. Su padre, Josep, y 2 hermanas fueron detenidos para interrogarles. Tuvieron a Josep Odet en una habitación mientras apaleaban a Rimias en otra cercana. Cuando le llevaron donde ella, ésta yacía en el suelo con la ropa ensangrentada. Tenía el rostro azul, los ojos blancos. En presencia de él, la asieron en el suelo y le metieron un palo en la vagina. Madre mía. Uno de los interrogadores mandó a Josep Odet que penetrase a su hija. Al negarse, empezaron a pegarles a los dos. De nuevo abrieron las piernas de ella y le metieron el palo. Sangraba por la boca, el rostro y la vagina cuando Josep Odet cayó desmayado. Los esquemas de tortura reseñados en el Sunday Times son semejantes a los encontrados en cientos de testimonios publicados por los abogados israelíes Felicia Langer y Lea Tesmel, por los abogados palestinos Bali Faoun y Raja Sehadek, por Amnistía Internacional y el Colegio Nacional de Abogados de los Estados Unidos, y en la serie de narraciones que este autor recogió de labios de antiguos presos. Los datos empiezan en el margen occidental en fecha tan temprana como 1968, un año después del inicio de la ocupación. Aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene por norma no hacer declaraciones públicas, en 1968 preparó un memorándum sobre la tortura. Su informe sobre la prisión de Nablus concluía: cierto número de detenidos han sufrido torturas durante el interrogatorio por la policía militar. Según las pruebas disponibles, la tortura tomó las formas siguientes: suspensión del detenido por las manos mientras le estiran los demás miembros durante horas cada vez hasta que pierde el conocimiento, quemaduras con colillas de cigarrillo, golpes en los genitales con barras, atarles y vendarles los ojos durante días, mordeduras de perros, shock eléctricos en las sienes, la boca, el pecho y los testículos. ¿Y vosotros creéis que tenéis un Dios?